Mi gente, comienza el día 28 de Reto 3000 kilómetros. Estamos diciendo adiós a San Luis Potosí y vamos a correr 184 kilómetros hacia Querétaro. ¡Vamos! Vemos a Chin que después de 3 días de descanso, su cuerpo le da más energías todavía y hoy se está notando. Y el clima, a pesar de estar soleado, está corriendo un aire fresco, un aire helado. Esperamos que se pueda nublar un poco más y Chin pueda correr con mejores condiciones. Siempre Lupe pendiente, bajándose cada kilómetro para que pueda tener una buena hidratación. Queremos agradecer al patrocinador de hoy, Panificadora Tábora. Gracias por confiar en este proyecto. Bueno, ahí veíamos una familia en un vehículo dándole suero a Chin. Como siempre, los hermanos mexicanos apoyando en este reto con suero, con agua, a la orilla del pavimento, sus donaciones en efectivo también. Muchas gracias a todos los amigos mexicanos. Bueno, en este momento estamos pasando, parece que es una fábrica de un tequila muy famoso. Ya los que saben de tequila, saben de qué tequila les estoy hablando. Bueno, viene alguien atrás, creo que es una sorpresa, ya les vamos a decir quién es. ¡Fernando! ¡El loco Fer! ¡Llegó Fernando! Sí, hombre, gracias hermano, gracias. Hombre, gracias a ti por invitarme, hermano. Sí, hombre, viniste desde lejos hoy. Sí, de León, Guanajuato. Vamos a parar allá. Sí. Tomando un pequeño descanso, Chin, una familia de aquí de este pueblo. Todo bien, todo bien. ¿Cómo se llama aquí, amigo? San Juan Capistral. San Juan Capistral. Justo. ¿Es su hijo? Sí. Fuerte, va. Excelente. ¿Va a correr? Sí. No es necesario, broma, no. Bueno, Fernando lleva 1 kilómetro y ya se quemó. Fernando, ¿qué pasó? Me cansé, yo creo que no fue ni 1 kilómetro, ya me Es di. que las subidas aquí, hoy nos tocó un día fuerte. Ya llegó la hora del desayuno, gente. Gracias a Dios que encontramos un restaurante. Normalmente a la orilla de las calles no encontramos nada. Qué bonito aquí. 4 reinas. No, además son fiestas privadas eso, ¿verdad? Okay. Chin le preguntó a Fer si seguíamos corriendo o parábamos a comer. Dijo, no, hay que descansar. Iba a pedir algo suave, pero llegó lo más pesado. Esa es la famosa cazuela, dicen, va. Cuéntanos, Fer, de la cazuela, qué es lo que tiene adentro, qué es lo que sabe de esta comida. Tiene huevo, frijoles, carne, queso, cebollita. Se ve rico, se ve rico. Se ve rico. Vamos a recuperar las calorías porque ya llevamos 20 kilómetros. Bueno, vamos a ver qué pidió cada persona. ¿Esos son, Fer? Chilaquiles rojos con totopos fritos y con salsa. Vamos a estar corriendo, cargando la panza de tanto comer. Y Diana también va a comer esto. Sí, van a compartir. Y Franklin, el niño, pidió... Eso es lo que le gusta a los niños. No, guau, ¿cuántas Pepsi y Cocas ustedes? No, yo pedí, yo ya me había tomado un... Y estos no son pequeños, son grandísimos. Bueno, vamos a probar la comida. Vamos a ver la cazuela. Está muy bueno esto. Es como una sopa de huevos. ¿Y los chilaquiles cómo se lo comen? ¿Como nachos? Chilaquiles y así. Nosotros Urgente, ¿va? lo agarramos con la mano. Mira lo que pidió Diana, interesante. Pan de elote, es muy diferente de lo que probamos en San Luis. Eso se ve un poquito más como un postre de verdad. ¿Qué es eso, amarillo? ¿Rompopo? ¿Se lo pone encima o lo toman? Probablemente que se lo voy a poner encima. El rompope en Honduras a veces tiene alcohol, ¿verdad? Aquí también. Aquí también. Ay, démelo a mí. No. Tiene una salsita. Vamos a ver. Bien. No sé si tiene alcohol, tiene como whisky o algo. Bueno, ya comimos muy rico, nos toca correr y quemar esas calorías. ¿Listo, Fer? Listo. Comió demasiado. Bueno, vamos a comenzar. Hay que tener mucho cuidado, muchos trailers y el acotamiento aquí está un poco chiquito. Faltan 22 kilómetros para los 42 del día. Bueno, para los que no conocen a Fer, es un influencer mexicano, creador de contenido. Hace como videos estilo biografía de algunas personas. Hizo un video de Chin contando su historia desde que llegó como estudiante universitario a Honduras a hacer su proyecto de 1000 escuelas. Y pues ha aceptado el reto de unirse a esta maratón. Le quedan 22 kilómetros todavía. Vamos a ver cuánto va a aguantar Fer, la verdad. Bueno, se viene el primer reto para Chin y para Fer. Una gran subida. Es increíble la subida que se viene. Vamos a ver si logran pasarla. Bueno, Fer, ya se quemó un par de kilómetros más. ¿Qué sentís para que ya te hayas cansado? Ya la neta es que no llevamos ni 1 kilómetro, yo creo. Y está complicado, está complicado la neta, pero ahí la llevamos. ¿Cómo mira la condición física de Chin? No, pues increíble, la neta. No pensé que alguien pudiera tener tanta condición física. Ahorita veníamos hablando y cuando hablas corriendo, te fundes, está durísimo. ¿Qué te motivó a unirte a esta causa? Pues mira,
yo veía que la gente me recomendaba que hiciera la historia de Shin Fukuyama y fue ahí cuando empecé a investigar su historia y todo. Vi que era algo actual y dije, viene a México, dije, no, pues es mi oportunidad para conocerlo, para correr con él, para apoyarlo, o sea, para unirme a esta causa, ¿no? Conozco algunos hondureños, tengo algunos amigos y pues me gustaría visitar Honduras. Un mensaje que querrás mandarle a todos esos creadores de contenido, influencers mexicanos que tal vez están dudando si unirse o no unirse a esta causa. Yo les diría que se unan, que vengan acá con nosotros. Yo creo no corro ni un kilómetro entero, pero poco a poco, mira. Y es bueno hacer ejercicio, así que pues, vénganse para acá. Me imagino que muchos creadores de contenido tienen miedo de que tienen que correr a fuerza los 42 kilómetros, pero la verdad no es necesario, con que se sumen. No, pues yo creo que con lo que quieran, o sea, con lo que puedan. Hacer un mini maratón de varios creadores de contenido, pues, apoyando esta buena causa, creo que estaría muy, muy chido, la neta. Hay gente que dice que es mentira, que el Chin no corre, que a veces se monta en el vehículo. Hombre, ¿quién dice eso, mano? Hombre, qué chingas. Este güey corre. Sí, no, corre machín y sin bronca y hablando y todo y, o sea, ahí está tal cual, la neta. Comentaste que querías ir a Honduras, Fer. ¿Qué contenido quisieras o te gustaría grabar allá? ¿Las comidas o qué? Sí, pues creo que las comidas y todo ese rollo, pollo, chuco, todo ese rollo. Las baleadas. Acá son diferentes, acá las baleadas son otras cosas. ¿Qué más? Pues las escuelas, ojalá podamos ir a inaugurar una escuela, ahí estaría chido hacer un video de eso. Comentándonos un poco para la gente que tal vez no te conoce, pero ya ahora después de este video te va a conocer, ¿cómo empezaste a hacer videos? ¿Qué tipo de videos son los que grabás? Yo hacía música ahí en mi cuarto y todo, y empezaba a grabar TikToks, pero como eso no me funcionaba, empecé a hacer historias curiosas que según yo me sabía, ¿va? Empecé con una historia media curiosa que es de la droga del LSD alucinógena, luego el inventor de la penicilina, luego el inventor de la televisión a color, que fue mexicano, y dije, pues qué mejor historia que hacer la de Shin Fukuyama, y pues un honor haber hecho esa historia y ahorita estar aquí corriendo con él. Bueno, él corriendo y yo aquí sentado, pero... Bueno, nuevamente el loco Fer se ha bajado del vehículo y se ha empezado a correr. No importa si son 100 metros, 1 kilómetro. El simple hecho de sumarse a esta causa es súper importante para Chin, para nosotros, para los niños de Honduras. Así que estamos agradecidos con el hermano mexicano Fer. Nuevamente se subió, ya está algo quemado Fer, pero como digo, el simple hecho de aceptar este reto es súper importante para nosotros. Segunda vez ya el vehículo, ¿cómo sentís tu pierna ya? Oh, ya. Desde el primer momento ya estaban bien jodidas. ¿Te preparaste para esto? ¿Cómo te entrenaste? Hombre, no entrené nada. Quiero preguntar a Franklin, quien tiene la cámara, ¿cómo te sientes que un influencer de otro país, México, está apoyando a los niños de Honduras hasta una escuela donde su mamá estudió? ¿Cómo te sentís tú, Franklin, siendo hondureño y ver el esfuerzo de Fer? Pues sí, yo creo que es súper importante que se vayan uniendo personajes como Fer y que puedan aportar su granito de arena con esto. Muchos niños, Fer, en Honduras, después de ver este video, créeme que van a estar muy agradecidos contigo al ver el sacrificio que estás dando por ellos para que puedan tener una escuela digna, Fer. Yo creo que sí, todo esto va a ser para bien y se van a lograr esas escuelas y que los niños se mantengan también en la escuela, ¿no? Estudiando y siendo personas de bien. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ya en este momento Chin va en un pique súper rápido, ya que va una gran bajada. Después de tantas subidas, a veces una bajada es súper importante para no cansar tanto las piernas e ir a una muy buena velocidad. Ahorita estamos pasando el famoso pueblo Santa María del Río, que nos han comentado que es un pueblito mágico. Tal vez nos podemos concentrar aquí, tal vez grabar un video. Si conocen los pueblos mágicos donde debemos de parar y conocer, que nos haga saber en los comentarios. Me encantaría visitar la mayor cantidad de esos pueblos que están desde aquí hasta Ciudad de México. Bueno, aquí en Santa María del Río ya vemos las primeras familias que están a la orilla de las calles esperando a Chin. Gracias por todo. ¿Viven aquí en la aldea aquí? No, San Luis. ¿Vienen de San Luis, en serio? ¿Vienen desde San Luis? Somos de San Luis. ¿Cómo se dieron cuenta de Chin? Pues por el canal YouTube Excelente. y que lo vemos el color amarillo, pues sí. Sí, el único loco corriendo, pero él también es loco. El loco Fer. Un saludo a los niños de Honduras. Honduras, felicidades, échenle ganas. Felicidades. Bueno, y vemos que la familia le ha pedido a Fer que les tome una fotografía con Chin y ahí está. Hoy ha sido de todo, Fer, corredor, fotógrafo. Bueno, dieron una donación también los amigos mexicanos, muy agradecidos con ellos. Estamos muy agradecidos, gracias México. Fernando, ¿vio algo? Mira, ¿qué dice ahí, Fer? Santa María del Río. Pero el río, ¿dónde está el río? Ya se unió de nuevo Fer, gran guerrero. Estamos a 28 kilómetros. Ya Fernando es imparable como el viento hoy.
También tengo un dato interesante que aprendí hoy. Fernando tiene bastante conocimiento de la comida japonesa. ¿Cómo nació esa pasión para la cultura japonesa? A mí me encanta la comida japonesa. Desde chico mi papá me llevaba a comer sushi. Ya me gustó demasiado. Abrí un restaurante de sushi. Se llama Sushimoto. En León. En León, Guanajuato. Estoy muy impresionado. La aceptación de la cultura japonesa en México es en todos lados. Es increíble. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Es corredor usted? Sí, también. Wow. Ahorita de correr. ¿Viene de correr? Sí, venimos de hacer un entrenamiento Wow, cuéntame de esa camisa aquí. de los tíos Tim. Todo gusto. Es el tío que corre. Sí. Ah, usted es el tío del tío Tim. Así nos dicen a ella, la tía y a mí el tío. Somos de San Luis Potosí. Ah, de Potosí. Felicidades. Sí. Gracias por todo. Un saludo a los corredores y niños de Honduras. Sí, un saludo. Un saludo a los de Honduras y mucho éxito en tu objetivo de la escuela. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tía. Bueno, en este momento Lupe le está diciendo que ocupamos ya las fechas en las que llegaría a Querétaro y Ciudad de México, pero Chin está diciendo que ahorita pues va corriendo y ocupa más datos para poder dar una fecha exacta en la cual llegaremos. También Chin, después de correr o mientras está corriendo, se enfrenta a casos como estos en los cuales tiene que tomar decisiones. Es complicado estar tomando decisiones mientras que uno está corriendo. Me tiene que mandar la información para yo poder tomar la decisión de hospedaje. Y ahorita íbamos corriendo ya desconectados, como dicen, pero nos dimos cuenta que Fer no está, Chin. Se desapareció Fer. Ve. ¿Y Fer? Desapareció Fer. ¿Será que ya llegó a Querétaro? Yana, ¿has visto a Fer? Fue al baño. Ah, fue al baño. Ahí viene Fer. Fer, ¿está vivo? Ya más de 30 kilómetros, Chin. Por fin un descanso en el cual te sentás, Chin. Estoy cansado, pero gracias a la compañía de Fer me ha dado bastante ánimo hoy. Vamos a tomar más líquido. Bueno, ahí viene Fer también acompañando aquí a Chin y van a comer un poco de frutas, arándanos. ¿Seguro? ¿Está bien? ¿Será que tiene diarrea también? Fer entonces está aprovechando también esos momentos de descanso, no para descansar, gente. Estás editando un video que vas a subir, Fer. Sí, voy a subir así un reel rapidito. Estoy buscando la música, le estoy poniendo el texto y ya. Pero ya después voy a hacer un video un poquito más extenso. De toda la experiencia y todo, ¿no? Lo fuerte de Fer son esas dos cosas, justamente. El texto que pone en sus videos son súper impactantes y él selecciona cada palabra él mismo y las canciones. Ese proceso de escoger buenas canciones, ¿cómo lo haces, Fer? La mayoría de los videos uso una sola canción, que es la de After Dark. Pero hay veces en las que meto canciones también de otros artistas o así, que son como muy emotivas. También tengo una canción mía que la uso también. Entonces, ahí estoy alternando algunas canciones. Fer, la gente que quiere escuchar su música, ¿está en el mismo página o otro? Sí, en Spotify. Bueno, vamos a ver qué está diciendo la gente, ya que ya Franklin subió el video con Fer, ¿verdad? Wow, en TikTok son más de 200,000 vistas en una hora. Te amo, loco Fer, me encanta tu contenido. Ahí está la novia, pero cuidado. Vamos, dice, sí, dice la gente, un aplauso para este joven. Mi influencer favorito de México. Impresionante, todos de Honduras y de muchos países mandando saludos a nuestro amigo Loco Fer. Carita, ¿quiénes son los que nos acompañan ahora? Guardia Nacional. Guardia de Nacional. Santa María del Río. Muchas gracias. Les comentaba que... Gracias. ¿A dónde más o menos vas a...? Falta 12 kilómetros más hoy. Sí, pues en cuanto nos indiques para avanzar. Perfecto, muchas gracias. Gracias por todo. Sí, aquí el acotamiento está un poco Sí, chiquito, con las sí. subidas también. igual. No vaya a pasar algo más grave. Perfecto, gracias a ustedes. Vamos a estar en mejores manos. Diana, usted que ha ido atrás de Fer, ¿cómo ha visto el rendimiento de Fer ahorita? Un poco agotado, no estaba muy acostumbrado como a correr, entonces sí le ha costado un poco de trabajo, pero lo ha dado todo. Bueno, ya descansamos un rato, a pesar de su estómago, para correr un poco más, Fer. Lupe, usted que ha visto todo el recorrido que ha hecho Fer, ¿cómo lo va viendo? Con mucho ánimo, la verdad, ha ayudado mucho con el ánimo de hoy allí. La verdad le ha aguantado. Para ser una persona que no entrenó, va bien, ya le aguantó. Más que Franklin, ya le aguantó. Bueno, ahora con la ayuda de la Guardia Nacional, creo que será mucho más fácil pues completar nuestro recorrido más seguro. Ya no estaríamos tan preocupados por las rastras que vienen más en estas curvas. Fer, ¿qué supone que está pasando allá? Una fiestecita como una comida o algo. Se ve chido el cotorreo, pero tenemos que terminar. Queríamos echar unas coronitas ahí, unas chelas ahí, pero hay que correr, dice Fer. Bueno, vámonos.
Nuevamente Fer se tiene que subir al vehículo. Es difícil aguantar el ritmo de Chin, pero ahí va, de a poquito, kilómetro a kilómetro. Bueno, ya a falta de solo 5 kilómetros, Chin ha pedido un último descanso. Quiere comprar algo aquí, una tiendita que está al frente. Y podemos ver atrás, se viene una gran tormenta, así que tiene que correr un poco más rápido, Chin. Vamos a conseguir algo a hacer, que lo veo que está cansado. Tiene bebidas y cosas así. La michelada. Una sandía podemos comprar y lo puede cortar. Si quieres. Sí. Vamos a compartir la sandía. Hay que hidratarnos, vitaminarnos de tanto. Soy muy fan de la... No le va a dar más Pero pues ahorita... Ya, diurético. Sí, Sí, hombre. Bueno, también vamos a compartir con los amigos de la policía, de la Guardia Nacional. Ahí está Lupe preparándoles para llevarles un poco de sandía también a ellos, para que se hidraten. El calor está bastante fuerte aquí en San Luis. Lupe creía que eran unos 3 policías y son un montón, así que tiene chamba ahorita. Bueno, ya cumplimos. No sé si el amigo de ahí arriba quiere una sandía. Muchas gracias a la Guardia Nacional por irnos escoltando en la parte de atrás y enfrente para que no haya ningún accidente. Ahora nos están esperando que Chin complete los últimos 5 kilómetros. Bueno, ya comimos la sandía, ya Fernando se siente un poco mejor. Ya estoy un poquito más alivianado, me hidrató bien, pero a seguirle. Vamos a darle más. Cuéntanos de esta estatua que estaba viendo, de algún santo en específico aquí. De específico, ahorita aquí en el pueblo, la Virgen de la Asunción. Usted es la ganadora de tantos trofeos de fútbol. ¿Su hermano? Mi hermano juegan fútbol. Sí, es bueno para jugar, creo que sí. Juegan fútbol y pues son sus trofeos que se ha ganado. Un saludo a su hermano. Muchos saludos a mi hermano Leonardo Torres y Adrián Torres. Bueno, antes de llegar al restaurante eran 2 o 3 kilómetros de pura subida. Yo estoy ya quemado. Desde aquí voy a necesitar los ánimos de Fernando para terminar. Bueno, en este momento le estamos mostrando a Fer la escuela Adelso Ramírez de Villanueva. Estos niños están estudiando por mucho tiempo ya bajo árboles. Él es Samuel, es el presidente estudiantil de esta escuela. ¿Qué sentís vos al ver esa foto que me puedas decir? Veo las ganas de los niños por estudiar, por querer tener un mejor futuro, y que estén así en la intemperie, pues sí me causa un poco de tristeza, ¿no? Ver que pues incluso están sobre la tierra, en la calle. Creo que se merecen algo mejor y pues por eso estamos aquí apoyando para que puedan tener unas instalaciones buenas, ¿no? Yo sé que estás cansado, pero así como viste esos niños, ya a Chin solamente le queda 1 kilómetro y un poquito más tal vez. Entonces creo que sería un orgullo para ellos que vos corrieras con la bandera de la escuela. ¿Qué decís? ¿Corres? Listo. Vamos. Acepta el reto, Fer, de correr con la bandera de la escuela Adelso Ramírez, Recinos, Villanueva Cortés. Entonces ahora le toca correr los últimos kilómetros al lado de Chin. Ya estamos cerca a la meta final del día. La mano de Fernando representa la mano de México. El apoyo que el país y mucha gente del mundo está dando, apoyando el sueño del niño Samuel de la escuelita en Villanueva y todos tus compañeros, que tanto merece una escuela digna. Yo sé que Fernando está cansado. Se rinde ya se rinde Fernando. No, ni madres. A seguirle. Así que, Samuel, no te rindas. Aquí estamos todos apoyándote en tu sueño, alzando la voz de todos los niños. Vamos a llegar, sí o sí, a Honduras para gritar, si se pudo juntos. Muchas gracias a todos los seguidores de Fernando, quienes están sumando a la causa. Vamos. 42 kilómetros del día terminado. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo se siente el corazón, las piernas? Cansado de todos lados, destruido, pero nunca derrotado. Así es. Lo decimos. ¿Qué sentiste esos últimos metros cuando ya no podías más? Para mí fueron los más difíciles. Los más difíciles, pero aquí estamos apoyando y se van a lograr esas escuelas. Venga, arriba. Lupe, ¿cómo viste el rendimiento de Fer? Con mucho ánimo. Al final lo dio todo. Sí, ayudó mucho a Chin
anímicamente yo creo que porque le dio muchos ánimos, venía muy alegre. Diana, la novia de Fer, dándole un abrazo. ¿Cómo se siente por este recorrido que ha hecho Fer? Contenta porque haya contribuido con esta labor. Nunca lo dudaste, ¿verdad? Nunca dudé que lo iba a lograr.